El tiburón no era un accidente. Había surgido de la profundidad cuando la nube oscura de la sangre se había formado y dispersado en el mar, a 1 milla de profundidad. Había surgido tan rápidamente y tan sin cuidado que rompió la superficie del agua azul y apareció al sol. Luego se hundió de nuevo en el mar y captó el rastro y empezó a nadar siguiendo el curso del bote y el pez. A veces perdía el rastro, pero lo captaba de nuevo, aunque solo fuera por asomo, y se precipitaba rápida y fieramente en su persecución. Era un tiburón maco muy grande, hecho para nadar tan rápidamente como el más rápido pez en el mar, y todo en él era hermoso, menos sus mandíbulas. Su lomo era tan azul como el de un pez espada, y su vientre era plateado, y su piel era suave y hermosa. Estaba hecho como un pez espada, salvo por sus enormes mandíbulas, que iban herméticamente cerradas mientras nadaba, justamente bajo la superficie, su aleta dorsal cortando el agua sin oscilar. Dentro del cerrado doble labio de sus mandíbulas, sus 8 filas de dientes se inclinaban hacia adentro. Sus 8 filas de dientes se inclinaban hacia adentro. No eran los ordinarios dientes piramidales de la mayoría de los tiburones. Tenía la forma de los dedos de un hombre cuando se crispaban como garras. Eran casi tan largos como los dedos del viejo y tenían filos como de navajas por ambos lados. Este era un pez hecho para alimentarse de todos los peces del mar que fueran tan rápidos y fuertes y bien armados que no tuvieran otro enemigo. Ahora, al percibir el aroma más fresco, su azul aleta dorsal cortaba el agua más velozmente. Cuando el viejo lo vio venir, se dio cuenta de que era un tiburón que no tenía ningún miedo y que haría exactamente lo que quisiera. Preparó el arpón y sujetó el capo mientras veía venir el tiburón. El cabo era corto, pues le faltaba el trozo que él le había cortado para amarrar el pez. El viejo tenía ahora la cabeza despejada y en buen estado y estaba lleno de decisión, pero no abrigaba mucha esperanza. Era demasiado bueno para que durara, pensó. Echó una mirada al gran pez mientras veía acercarse el tiburón. Tal parece un sueño, pensó. No puedo impedir que me ataque, pero acaso pueda amponearlo. Amponearlo no, de ampa. Arponearlo. No puedo impedir que me ataque, pero acaso pueda arponearlo. Dentuso, pensó. Maldita sea tu madre. El tiburón se acercó velozmente por la popa y cuando atacó al pez, el viejo vio su boca abierta, sus extraños ojos y el tajante chasquido de los dientes al entrarle a la carne justamente sobre la cola. Grosero ese viejo. Estaba ya harto ya. Oye, todo lo que me costó para atrapar esta cosa y ahora el este me lo quiere llevar. Que se vaya a buscar otro. ¿Dónde puede? La cabeza del tiburón estaba fuera del agua y su lomo veía. La cabeza del tiburón, bum, bum, bum. La cabeza del tiburón estaba fuera del agua y su lomo venía asomando y el viejo podía oír el ruido que hacía al desgarrar la piel y la carne del gran pez cuando clavó el arpón en la cabeza del tiburón en el punto donde la línea de entrecejo se cruzaba con la que corría rectamente hacia atrás partiendo el hocico.
y la carne del gran pez cuando clavó el arpón en la cabeza del tiburón en el punto donde la línea del entrecejo se cruzaba con la que corría rectamente hacia atrás partiendo del hocico. No había tales líneas, solamente la pesada y recortada cabeza azul y los grandes ojos y las mandíbulas que chasqueaban, acometían y se lo tragaban todo. Pero allí era donde estaba el cerebro, y allí fue donde le pegó el viejo. Le pegó con sus manos pulposas y ensangrentadas, empujando el arpón con toda su fuerza. Le pegó sin esperanza, pero con resolución y furia. El tiburón se volcó y el viejo vio que no había vida en sus ojos. Luego el tiburón volvió a volcarse. Se volvió en 2 lazos de cuerda. El viejo se dio cuenta de que estaba muerto, pero el tiburón no quería aceptarlo. Luego, de lomo, batiendo el agua con la cola y chasqueando las mandíbulas, el tiburón surcó el agua como una lancha de motor. El agua era blanca en el punto donde batía su cola, y las 3/4 partes de su cuerpo sobresalían del agua cuando el cabo se puso en tensión. Retembló y luego se rompió. El tiburón se quedó un rato tranquilamente en la superficie y el viejo se paró a mirarlo. Luego el tiburón empezó a hundirse lentamente. Se llevó unas 40 libras, dijo el viejo en voz alta. Se llevó también mi arpón y todo el cabo, pensó. Y ahora mi pez sangra y vendrán otros tiburones. No le agradaba ya mirar el pez porque había sido mutilado. Cuando el pez había sido atacado como si... ¡Uy, no! No le agradaba ya mirar al pez. No le agradaba ya mirar al pez porque había sido mutilado. Cuando el pez había sido atacado fue como si lo hubiera sido él mismo. Pero he matado el tiburón que atacó a mi pez, pensó. Mi pez ha sido mancillado, ¡mancillado! Y era el dentuzo. Y era el dentuzo más grande que había visto jamás. Y bien sabe Dios que yo he visto dentuzos grandes. ¿Será que ese señor estaba soñando? Porque primero agarré el pez, uno de los peces más grandes que había visto. Y ahora se encuentra con un tiburón también, que es el más grande que había visto. ¿Qué será? ¿Qué está soñando? ¡Es una pesadilla! Era demasiado bueno para durar, pensó. Puede ser. Era demasiado bueno para durar, pensó. Ahora pienso que ojalá hubiera sido un sueño y que jamás hubiera pescado el pez y que me hallara solo en la cama sobre los periódicos. Pero el hombre no está hecho para la derrota, dijo. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. No es al revés. Puede ser derrotado, pero no destruido. Porque si ya estás destruido, pues ya estás derrotado también, ¿no? Es como... Para mí destruido es ya... Estás en las cenizas. Pero siento haber matado al pez, pensó. Ahora llega el mal momento y ni siquiera tengo el arpón. Destruido pero no vencido. Bueno. Para mí destruido es después de la derrota. O sea, ya, destruido. En la nada. Porque puede reconstruir. No. Claro. Ok, dice. Ahora llega el mal momento y ni siquiera tengo el arpón. El dentuzo es cruel y capaz y fuerte e inteligente. Pero yo fui más inteligente que él. Quizá no pensó. Quizá no pensó. Quizá no pensó. ¿Acaso estuviera solamente mejor armado?
No pienses, viejo, dijo en voz alta. Sigue tu rumbo y dale el pecho a la cosa cuando venga. Pero tengo que pensar, pensó, porque es lo único que me queda. Eso y el béisbol. Me pregunto qué le habría parecido al gran DiMaggio, la forma en que... Me pregunto qué le habría parecido al gran DiMaggio la forma en que le di en el cerebro. No fue gran cosa, pensó. Cualquier hombre habría podido hacerlo. ¿Pero cree usted que mis manos hayan sido un inconveniente tan grande como las espuelas de hueso? No puedo saberlo. Jamás he tenido nada malo en el talón, salvo aquella vez en que la raya me pinchó cuando la pisé nadando y me paralizó la parte inferior de la pierna, causando un dolor insoportable. Piensa en algo alegre, viejo, dijo. Ahora cada minuto que pasa estás más cerca de la orilla. Tras haber perdido 40 libras navegaba más y más ligero. Conocía perfectamente lo que pudiera suceder cuando llegara a la parte interior de la corriente, pero ahora no había nada que hacer. Sí, cómo no, dijo en voz alta. Puedo amarrar el cuchillo al cabo de uno de los remos. Lo hizo así con la caña del timón bajo el brazo y la escota de la vela bajo el pie. Vaya, dijo, soy un viejo, pero no estoy desarmado. Ahora la brisa era fresca y navegaba bien. Navegaban bien. Vigilaba solo la parte delantera del pez y empezó a recobrar parte de su esperanza. Es idiota no abrigar esperanzas, pensó. Además, creo que es un pecado. No pienses en el pecado, pensó. Hay bastantes problemas ahora sin el pecado. Además, yo no entiendo eso. No lo entiendo y no estoy seguro de creer en el pecado. Quizás haya sido un pecado matar al pez. Supongo que sí, aunque lo hice para vivir y dar de comer a mucha gente. Pero entonces todo es pecado. No pienses en el pecado. Es demasiado tarde para eso y hay gente a la que se le paga por hacerlo. Deja que ellos piensen en el pecado. Tú naciste para ser pescador y el pez nació para ser pez. San Pablo era pescador, lo mismo que el padre del gran DiMaggio. Pero le gustaba pensar en todas las cosas en que se hallaba envuelto, y puesto que no había nada que leer y no tenía un receptor de radio, pensaba mucho y seguía pensando acerca del pecado. Nos has matado. No has matado el pez únicamente para vivir y vender para comer, pensó. Lo mataste por orgullo y porque eres pescador. Lo amabas cuando estaba vivo y lo amabas después. Si lo amas, no es pecado matarlo. ¿O será más que pecado? Piensas demasiado, viejo, dijo en voz alta. Pero te gustó matar al dentuzo, pensó. Vive de los peces vivos como tú. No es un animal que se alimente de carroñas, ni un simple apetito ambulante, como otros tiburones. Es hermoso y noble, y no conoce el miedo. Lo maté en defensa propia, dijo el viejo en voz alta, y lo maté bien. Entonces sí, vive de los peces vivos porque fue a agarrar al otro que el otro ya había matado. Tenía que ir. Yo sé que es por la sangre, seguro la trajo la sangre, pero ya estaba muerto. Busca uno vivo y mátalo tú y cómetelo tú. Ese tiburón, no, hombre. Está bien pasado. Sí, ve a buscarse su propio pez él y no sé cómo se le dirá y cazarlo. Para sobrevivir. Hay demasiados peces que ese tiburón pudo haber atrapado, ¿no? Que quería era la manguangua.
Sí, de grande, hasta más. Porque, o sea, porque él puede ir más profundo, y el tiburón, que lo quería era, si la vida es un Nestí, un testí, ¿cómo era que decía? ¿Testí o Nestí? Si la vida es un jamón. Además, pensó, todo mata a lo demás en cierto modo. Ah, testí, creo que era testí, sí. El pescar me mata a mí exactamente igual que me da la vida. El muchacho sostiene mi vida, pensó. No debo hacerme demasiadas ilusiones. Se inclinó sobre la borda y arrancó un pedazo de la carne del pez donde lo había desgarrado el tiburón. La masticó y notó su buena calidad y su buen sabor. Era firme y jugosa como carne de res, pero no era roja. No tenía nervios y él sabía que en el mercado se pagaría al más alto precio. Pero no había manera de impedir que su aroma se extendiera por el agua, y el viejo sabía que se acercaban muy malos momentos. Yo no quiero juzgar porque la verdad no sé nada de pesca, la verdad. Pero lo único que se me ocurre ahorita es preguntar por qué no empezó a cortar el pez como en pedazos y a meterlo en el bote. O sea, porque estaba como ahí dejando que toda esa sangre atrayera los otros peces, los otros tiburones o otro tipo de peces así tan carnívoros. Entonces, ¿por qué no lo empezó a cortar como pudo y meterlo en el... Ahí, la cosa esa. Debió hacerlo, ¿verdad? Es buena idea, pero uno no sabe porque uno no es pescador. ¿Sabe? Sí, con que lo iba a picar. Con esos cuchillos que tenía no creo que fuera hace mucho. Ah, también podía ser eso, que se podía hundir el barco. Y por eso no lo metí ahí. Sí. Bueno. Vamos a ver qué pasa. La brisa era firme. Había retrocedido un poco hacia el nordeste y el viejo... La brisa era firme. Había retrocedido un poco hacia el nordeste y el viejo sabía que eso significaba que no decaería. El viejo miró adelante, pero no se veía ninguna vela, ni el casco, ni el humo de ningún barco. Solo los peces voladores que se levantaban de su proa abriéndose hacia los lados y los parches amarillos de los sargazos. Sargazos. Ni siquiera se veía un pájaro. Había navegado durante 2 horas, descansando en la popa y a veces masticando un pedazo de carne de la aguja. Tratando de reposar para estar fuerte, cuando vio el primero de los 2 tiburones. ¡Ay!, dijo en voz alta. No hay equivalente para esta exclamación. Quizás sea tan solo un ruido, como el que pueda emitir un hombre, involuntariamente, sintiendo los clavos atravesar sus manos y penetrar en la madera. ¡Galanos!, dijo en voz alta. Había visto ahora la segunda aleta que venía detrás de la primera y los había identificado como los tiburones de hocico en forma de pala por la parda aleta triangular y los amplios movimientos de cola. Había captado el rastro y estaban excitados y en la estupidez de su voracidad estaban perdiendo y recobrando el aroma. Pero se acercaban sin cesar. El viejo amarró la escota y trancó la caña. Luego cogió el remo al que había ligado el cuchillo. Lo levantó lo más suavemente posible porque sus manos se rebelaron contra el dolor. Luego las abrió y cerró suavemente para despegarlas del remo. Las cerró con firmeza
para que ahora aguantaran el dolor y no cedieran, y clavó la vista en los tiburones que se acercaban. Podía ver sus anchas y aplastadas cabezas de punta de pala y sus anchas aletas pectorales de blanca punta. Eran unos tiburones odiosos, malolientes, comedores de carroñas, así como asesinos, y cuando tenían hambre eran capaces de morder un remo o un timón de barco. Eran esos tiburones los que se cercenaban. Eran esos tiburones los que se cercenaban las patas de las tortugas cuando éstas nadaban dormidas en la superficie, y atacaban a un hombre en el agua si tenían hambre, aun cuando el hombre no llevara encima sangre ni mucosidad de pez. Eran los propios matones, su bicho. ¡Ay!, dijo el viejo. ¡Galanos! ¡Vengan, galanos! Vinieron, pero no vinieron como habían venido Pero no vinieron como había venido el maco. Uno viró y se perdió de vista, abajo, y por la sacudida del bote el viejo sintió que el tiburón acometía al pez y le daba tirones. El otro miró al viejo con sus hendidos ojos amarillos y luego vino rápidamente con su medio círculo de mandíbula abierto para acometer al pez donde había sido ya mordido. Luego apareció claramente la línea en la cima de su cabeza parda y más atrás donde el cerebro se unía en la espina dorsal, y el viejo clavó el cuchillo que había amarrado al remo en la articulación. Lo retiró, lo clavó de nuevo en los amarillos ojos felinos del tiburón. El tiburón soltó el pez y se deslizó hacia abajo tragando lo que había cogido mientras moría. El bote retemblaba todavía por los estragos que el otro tiburón estaba causando al pez, y el viejo arrió la escota para que el bote virara en redondo y sacara de debajo al tiburón. Cuando vio al tiburón, se inclinó sobre la borda y le dio de cuchilladas. Solo encontró carne y la piel estaba endurecida y apenas pudo hacer penetrar el cuchillo. El golpe lastimó no solo sus manos, sino también su hombro. Pero el tiburón subió rápido sacando la cabeza y el viejo le dio en el centro mismo de aquella cabeza plana, al tiempo que el hocico salía del agua y se pegaba al pez. El viejo retiró la hoja y acuchilló de nuevo al tiburón exactamente en el mismo lugar. Todavía siguió pegado al pez que había enganchado con sus mandíbulas, y el viejo lo acuchilló en el ojo izquierdo. El tiburón seguía prendido del pez. ¡No!, dijo el viejo y le clavó la hoja entre las vértebras y el cerebro. No, yo no creo que tenía ese buen cuchillo. ¡Cuánta violencia! Me estoy poniendo nerviosa. Ese de seguro era un cuchillito así, no sé. Vale. El sedal. Sí. Ahora fue un golpe fácil y el viejo sintió romperse el cartílago. El viejo invirtió el remo y metió la pala entre las mandíbulas del tiburón para forzarlo a soltar. Hizo girar la pala y al soltar el tiburón dijo: «Vamos, galano, baja, déjate ir hasta 1 milla de profundidad. Ve a ver a tu amigo, o quizás sea tu madre». El viejo limpió la hoja de su cuchillo y soltó el remo. Luego cogió la escota y la vela se llenó de aire y el viejo puso el bote en su derrota. «Deben de haberse llevado 1/4 del pez y de la mejor carne», dijo en voz alta. «Ojalá fuera un sueño y que jamás lo hubiera pescado. Lo siento, pez, todo se ha echado a perder». Se detuvo y ahora no quiso mirar al pez, desangrando y a flor de agua parecía del color de la parte de atrás de los espejos, y todavía se veían sus franjas. «No debía haberme alejado tanto de la costa, pez», dijo. «Ni por ti ni por mí. Lo siento, pez».
Ahora, se dijo, mira la ligadura del cuchillo a ver si ha sido cortada. Luego pon tu mano en buen estado porque todavía no se ha acabado esto. Ojalá hubiera traído una piedra para afilar el cuchillo, dijo el viejo después de haber examinado la ligadura en el cabo del remo. Debí haber traído una piedra. Debiste haber traído muchas cosas, pensó, pero no las has traído, viejo. Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Perdón. Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. Buena frase. Una frase para enmarcarla. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. Me estás dando muchos buenos consejos, dijo en voz alta. Estoy cansado de eso. Sujetó la caña bajo el brazo y metió las dos manos en el agua mientras el bote seguía avanzando. Dios sabe cuánto se habrá llevado ese último, dijo, pero ahora pesa mucho menos. No quería pensar en la mutilada. Yo tampoco, no quiero pensar en eso. No quería pensar en la mutilada parte inferior del pez. Sabía que cada uno de los tirones del tiburón había significado carne arrancada y que el pez dejaba ahora para todos los tiburones un rastro tan ancho como una carretera a través del océano. Lloramos. Era un pez capaz de mantener un hombre todo el invierno, pensó. No pienses en eso. Descansa simplemente y trata de poner tus manos en orden para defender lo que queda. El olor a sangre de mis manos no significa nada, ahora que existe todo ese rastro en el agua. Además, no sangran mucho. No hay ninguna herida de cuidado. La sangría puede impedir que le dé de calambre a la izquierda. Sí, era enorme, mira, ya lo habían atacado que tres tiburones y todavía... ¿En qué puedo pensar ahora? Pensó. En nada. No debo pensar en nada y esperar a los siguientes. Ojalá hubiera sido realmente un sueño, pensó. Pero quién sabe, hubiera podido salir bien. El siguiente tiburón que apareció venía solo y era otro hocico de pala. Vino como un puerco a la artesa. Si hubiera un puerco con una boca tan grande que cupiera en ella la cabeza de un hombre. El viejo dejó que atacara al pez. Luego le clavó el cuchillo del remo en el cerebro, pero el tiburón brincó hacia atrás mientras rolaba la hoja del cuchillo, se rompió. Y la hoja del cuchillo se rompió. Ay, no, esto va de mal en peor. Ahora se le rompió el cuchillo. Ahorita estaba pensando como que, cónchale, todos esos tiburones que se le han acercado los pudo haber matado y se los pudo haber llevado y lo hubiese reemplazado por el otro. Pero no, creo que ese pez no tenía reemplazo por el sabor. Los otros eran como carroñeros, no, la carne no era tan exquisita. Está salado, viejo, sí. Está más salado que el mar. No saben igual, no. Luego le clavó el cuchillo del remo en el cerebro, pero el tiburón brincó hacia atrás mientras rolaba y la hoja del cuchillo se rompió. El viejo se puso al timón. Ni siquiera quiso ver cómo el tiburón se hundía lentamente en el agua, apareciendo primero en todo su tamaño, luego pequeño, luego diminuto. Eso le había fascinado siempre, pero ahora ni siquiera miró. Ahora me queda el bichero,
dijo, pero no servirá de nada. Pero no servirá de nada. Tengo los 2 remos y la caña del timón y la porra. Ahora me han derrotado, pensó. Soy demasiado viejo para matar los tiburones a garrotazos, pero lo intentaré mientras tenga los remos, la porra y la caña. Puso de nuevo sus manos en el agua para empaparlas. La tarde estaba avanzando y todavía no veía más que el mar y el cielo. Había más viento en el cielo que antes y esperaba ver pronto tierra. Estoy a nada de llorar. No. Estás cansado, viejo, dijo. Estás cansado por dentro. Los tiburones no le atacaron hasta justamente antes de la puesta del sol. El viejo vio venir las pardas aletas a lo largo de la ancha estela en el... El viejo vio venir las pardas aletas a lo largo de la ancha estela que el pez debía de trazar en el agua. No venían ni siquiera siguiendo el rastro, se dirigían derecho al bote, nadando a la par. Trancó la caña, amarró la escota y cogió la porra que tenía bajo la popa. Era un mango de remo roto, serruchando a una longitud de 2 pies y medio. Serruchando a una longitud de 2 pies y medio. Solo podía usarlo eficazmente con una mano, debido a la forma de la empuñadura, y lo cogió firmemente con la derecha, flexionando la mano mientras veía venir los tiburones. Ambos eran galanos. Debo dejar que el primero agarre bien para pegarle en la punta del hocico o en medio de la cabeza, pensó. Los tiburones se acercaron juntos y cuando vio al más cercano abrió las mandíbulas. Y cuando vio al más cercano abrir las mandíbulas y clavarlas en el plateado costado del pez, levantó el palo y lo dejó caer con gran fuerza y violencia sobre la ancha cabezota del tiburón. Sintió la elástica solidez de la cabeza al caer el palo sobre ella, pero sintió también la rigidez del hueso y otra vez pegó duramente al tiburón sobre la punta del hocico al tiempo que se deslizaba hacia abajo separándose del pez. El otro tiburón había estado entrando y saliendo y ahora volvía con las mandíbulas abiertas. El viejo podía ver pedazos de carne del pez cayendo, blancas, de los cantos de sus mandíbulas cuando acometió al pez y cerró las mandíbulas. Le pegó con el palo y dio solo en la cabeza y el tiburón lo miró y arrancó la carne. El viejo le pegó de nuevo con el palo al tiempo que se deslizaba alejándose para tragar y solo dio en la sólida y densa elasticidad. «Vamos, galano», dijo el viejo, «vuelve otra vez». El tiburón volvió con furia y el viejo... ¡Toma! El tiburón volvió con furia y el viejo le pegó en el instante en que cerraba sus mandíbulas. Le pegó sólidamente y de tan alto como había podido levantar el palo. Esta vez sintió el hueso en la base del cráneo y le pegó de nuevo en el mismo sitio mientras el tiburón arrancaba flojamente la carne y se deslizaba hacia abajo, separándose del pez. El viejo esperó a que subiera de nuevo, pero no apareció ninguno de ellos. Luego vio uno en la superficie nadando en círculos, no vio la aleta del otro. No podía esperar matarlo, pensó. Pudiera haberlo hecho en mis buenos tiempos, pero los he magullado bien a los 2 y se deben de sentir bastante mal. Si hubiera podido usar un bate con las 2 manos, habría podido matar el primero seguramente. Aún ahora, pensó. Aún ahora, pensó. No quería mirar al pez. Sabía que la mitad de él había sido destruida. El sol se había puesto mientras el viejo peleaba con los tiburones. Voy a tomar un poquito de agua. Estoy quedándome afónica. Ay, no.
Guatelblay. Guatelbray. Ajá. No quería mirar el pez. Sabía que la mitad de él había sido destruida. El sol se había puesto mientras el viejo peleaba con los tiburones. Pronto será de noche, dijo. Entonces podré acaso ver el resplandor de La Habana. Pronto será de noche, dijo. Entonces podré acaso ver el resplandor de La Habana. Si me hallo demasiado lejos al este, veré las luces de una de las nuevas playas. Ahora no puedo estar demasiado lejos, pensó. Espero que nadie se haya alarmado. Solo el muchacho pudiera preocuparse, desde luego. Pero estoy seguro de que habrá tenido confianza. Muchos de los pescadores más viejos estarán preocupados, y muchos otros también, pensó. Vivo en un buen pueblo. Ya no le podía hablar al pez, porque éste estaba demasiado destrozado. Entonces se le ocurrió una cosa. Medio pez, dijo. Medio pez ahora se llama. Medio pez. Ay, no. Lo que te han hecho. Lo que te han hecho, pez. Y eso que te había dado una muerte digna. Mira cómo te han dejado. Lo que hiciste, medio pez. Sí. Porque se le habían comido medio. Dice. Miren lo que me hicieron a mi muchacho. Nah. Medio pez, dijo. El pez que has sido. Siento haberme alejado tanto. Nos hemos arruinado los dos. Pero hemos matado muchos tiburones, tú y yo. Y hemos arruinado a muchos otros. ¿Cuántos has matado tú en tu vida, viejo pez? Por algo debes de tener esa espada en la cabeza. Le gustaba pensar en el pez y en lo que podría hacerle a un tiburón si estuviera nadando libremente. Debí de haberle cortado la espada para combatir con ella a los tiburones, pensó, pero no tenía un hacha, y después se quedó sin cuchillo. Pero si lo hubiera hecho y ligado la espada al cabo de un remo, ¡qué arma! Entonces los habríamos podido combatir juntos. ¿Qué vas a hacer ahora si vienen de noche? ¿Qué puedes hacer? Pelear contra ellos, dijo. Pelearé contra ellos hasta la muerte. Pero ahora en la oscuridad, y sin que apareciera ningún resplandor, y sin luces, y solo el viento, y solo el firme tiro de la vela, sintió que quizá estaba ya muerto. Juntó las manos y percibió la sensación de las palmas. No estaban muertas, y él podía causar el dolor de la vida sin más que abrirlas y cerrarlas. Y él podía causar el dolor de la vida sin más que abrirlas y cerrarlas. Se echó hacia atrás contra la popa y sabía que no estaba muerto. Sus hombros se lo decían. Tengo que decir todas esas oraciones que prometí si pescaba el pez, pensó, pero estoy demasiado cansado para rezarlas ahora. Mejor que coja el saco y me lo eche. Mejor que coja el saco y me lo eche sobre los hombros. Se echó sobre la popa y siguió gobernando y mirando a ver si aparecía el resplandor en el cielo. Tengo la mitad del pez, pensó. Quizá tenga la suerte de llegar a tierra con la mitad delantera. Debiera quedarme alguna suerte. No, dijo. Has violado tu suerte cuando te alejaste demasiado de la costa. No seas idiota, dijo en voz alta. Y no te duermas. Gobierna tu bote. Todavía puedes tener mucha suerte. Me gustaría comprar alguna si la vendieran en alguna parte. ¿Con qué habría de comprarla?, se preguntó. ¿Podría comprarla con un arpón perdido y un cuchillo roto y 2 manos estropeadas? Pudiera ser,
dijo. Pudiera ser, dijo. Has tratado de comprarla con 84 días en el mar, y casi estuvieron a punto de vendértela. No debo pensar en tonterías, pensó. La suerte es una cosa que viene en muchas formas, y ¿quién puede reconocerla? Sin embargo, yo tomaría alguna en cualquier forma y pagaría lo que pidiera. Mucho me gustaría ver el resplandor de las luces, pensó. Me gustarían muchas cosas, pero eso es lo que ahora deseo. Trató de ponerse más cómodo para gobernar el bote y por su dolor se dio cuenta de que no estaba muerto. Vio el fulgor reflejado en las luces de la ciudad a eso de las 10 de la noche. Al principio eran perceptibles únicamente como la luz en el cielo antes de salir la luna. Luego se las veía firmes a través del mar que ahora estaba picado debido a la brisa creciente. Gobernó hacia el centro del resplandor y pensó que ahora pronto llegaría al borde de la corriente. Ahora he terminado, pensó. Ahora he terminado, pensó. Probablemente me vuelvan a atacar, pero ¿qué puede hacer un hombre contra ellos en la oscuridad y sin un arma? Ahora estaba rígido y dolorido, y sus heridas y todas las partes castigadas de su cuerpo le dolían con el frío de la noche. Ojalá no tenga que volver a pelear, pensó. Ojalá que no tenga que volver a pelear. Pero hacia medianoche tuvo que pelear y esta vez sabía que la lucha era inútil. Los tiburones vinieron en manada y solo podía ver las líneas que trazaban sus aletas en el agua y su fosforescencia al arrojarse contra el pez. Les dio con el palo en las cabezas y sintió el chasquido de sus mandíbulas y el temblor del bote cada vez que debajo agarraban a su presa. Golpeó desesperadamente contra lo que solo podía sentir y oír y sintió que algo agarraba la porra y se la arrebataba. Arrancó la caña del timón y siguió pegando con ella, cogiéndola con ambas manos y dejándola caer con fuerza una y otra vez. Pero ahora llegaban hasta la proa y acometían uno tras otro y todos juntos, arrancando los pedazos de carne que emitían un fulgor bajo el agua cuando ellos se volvían para regresar nuevamente. Masacraron a ese medio pez. Finalmente vino uno contra la propia cabeza del pez y el viejo se dio cuenta de que había terminado. Tiró un golpe con la caña a la cabeza del tiburón donde las mandíbulas estaban prendidas a la resistente cabeza del pez, que no cedía. Tiró 1 o 2 golpes más. Sintió romperse la barra y arremetió al tiburón con el cabo roto. Lo sintió penetrar y sabiendo que era agudo lo empujó de nuevo. El tiburón lo soltó y salió rolando. El hijo de Esperanza. Qué mal chiste. El tiburón lo soltó y salió rolando. Fue el último de la manada que vino a comer. No quedaba ya nada más que comer. No, ni siquiera se lo pudo comer él mismo, nada más agarró como 3 pedazos. Ay, no. Yo hubiese sido él, me voy comiendo ese pez por el camino. Yo digo, ay, no, ya sé que van a venir otros peces, así que me voy a mandar mi pez así como los tiburones, que agarre el que pueda. Todo se fue a la Galbel. No tenía hambre, pero no importa. Igual me lo como, le arranco pedazos y lo meto en el... ¡Ay! Estoy tan furiosa. Ni fuerza. Ay, no. Ni cuchillo para cortarlo. Ahora el viejo apenas podía respirar y sentía un extraño sabor en la boca. Era dulzón y como a cobre,
y por un momento tuvo miedo, pero no era muy abundante. Escupió en el mar y dijo: «Cómanse eso, galanos, y sueñen con que han matado a un hombre». Ahora sabía que era... no. Ahora sabía que estaba firmemente derrotado y sin remedio, y volvió a la popa. Ahora sabía que estaba firmemente derrotado y sin remedio, y volvió a popa, y halló que el cabo roto de la caña encajaba bastante bien en la cabeza del timón para poder gobernar. Se ajustó el saco a los hombros y puso el bote sobre su derrota. Navegó ahora livianamente y no tenía pensamientos ni sentimientos de ninguna clase. Ahora estaba más allá de todo y gobernó el bote para llegar a puerto lo mejor y más inteligentemente posible. De noche los tiburones atacan las carroñas como pudiera. Como pudiera uno recoger migajas de una mesa. El viejo no les hacía caso. No hacía caso de nada, salvo del gobierno del bote. Solo notaba lo bien y ligeramente que navegaba el bote ahora que no llevaba un gran peso amarrado al costado. Un buen bote, pensó, sólido y sin ningún desperfecto, salvo la caña, y esta es fácil de sustituir. Ahorita recuerdo ese dicho que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Ese era demasiado pez para ese bote. Y para ese viejo. Que por lo menos se liberó, ¿no? Quedó como al principio. No, peor. Porque estaba todo escoñetado y qué sé yo, y sin cuchillo, y sin lo otro, y perdió varias herramientas. Claro, él lo sabía. Su última batalla. Ay, no, vamos a ver qué pasa. Quizás pesque otra cosa, no sé. Un buen bote, pensó, sólido y sin ningún desperfecto, salvo la caña, y esta es fácil de sustituir. Podía percibir que ahora estaba dentro de la corriente y veía las luces de las colonias de la playa y a lo largo de la orilla. Sabía ahora dónde estaba y que llegaría sin ninguna dificultad. El viento es nuestro amigo, de todos modos, pensó. Luego añadió: a veces. El gran mar con nuestros amigos y enemigos. Y el gran mar con nuestros amigos y enemigos. Y la cama, pensó. La cama es mi amiga. La cama y nada más, pensó. La cama será una gran cosa. La cama será una gran cosa. No es tan mala la derrota. No es tan mala la derrota, pensó. Jamás pensé que fuera tan fácil. ¿Y qué es lo que te ha derrotado, viejo?, pensó. Nada. Nada, dijo en voz alta. Me alejé demasiado. Cuando entró en el puertecito, las luces de la terraza estaban apagadas y se dio cuenta de que todo el mundo estaba acostado. La brisa se había ido levantando gradualmente y ahora soplaba con fuerza. Sin embargo, había tranquilidad en el puerto y puso proa hacia la playita de grava bajo las rocas. No había nadie que pudiera ayudarle. De modo que adentró el bote todo lo posible en la playa. Luego se bajó y lo amarró a una roca. Quitó el mástil de la carlinga y enrolló la vela y la ató. Luego se echó el palo al hombro y empezó a subir. Fue entonces cuando se dio cuenta de la profundidad de su cansancio. Se paró un momento y miró hacia atrás, y al reflejo de la luz de la calle vio la gran cola del pez levantada detrás de la popa del bote. Vio la blanca línea desnuda de su espinazo y la oscura masa de la cabeza con el saliente pico y toda la desnudez entre los extremos. Empezó a subir nuevamente y en la cima cayó y permaneció algún tiempo tendido.
con el mástil atravesado sobre su hombro. Trató de levantarse, pero era demasiado difícil y permaneció allí sentado con el mástil al hombro, mirando al camino. Un gato pasó indiferente por el otro lado y el viejo lo siguió con la mirada. Luego siguió mirando simplemente al camino. Finalmente soltó el mástil y se puso de pie. Recogió el mástil y se lo echó al hombro y partió camino arriba. Tuvo que sentarse 5 veces antes de llegar a su cabaña. Dentro de la choza inclinó el mástil contra la pared. En la oscuridad halló una botella de agua y tomó un trago. Luego se acostó en la cama. Se echó la frazada sobre los hombros y luego sobre la espalda y las piernas y durmió boca abajo sobre los periódicos con los brazos por fuera a lo largo del cuerpo y las palmas hacia arriba. Su última fuerza. Estaba dormido cuando el muchacho asomó a la puerta por la mañana. El viento soplaba tan fuerte que los botes... Por fin descansó Ale. Estaba dormido cuando el muchacho asomó a la puerta por la mañana. El viento soplaba tan fuerte que los botes del alto no se harían a la mar y el muchacho había dormido hasta tarde. Luego vino a la choza del viejo como había hecho todas las mañanas. El muchacho vio que el viejo respiraba y luego vio sus manos y empezó a llorar. Salió muy calladamente a buscar un poco de café y no dejó de llorar en todo el camino. Muchos pescadores estaban en torno al bote mirando a lo que traía amarrado al costado, y uno estaba metido en el agua con los pantalones remangados, midiendo el esqueleto con un tramo de sedal. El muchacho no bajó a la orilla, ya había estado allí y uno de los pescadores cuidaba el bote en su lugar. «¿Cómo está el viejo?», gritó uno de los pescadores. «Durmiendo», respondió gritando el muchacho. «¿Cómo está el viejo?», gritó uno de los pescadores. «¡Durmiendo!», llorando, respondió gritando el muchacho. No le importaba que lo vieran llorar. Que nadie lo moleste. Que nadie lo moleste. Que nadie lo moleste. Tenía 18 pies de la nariz a la cola, gritó el... Tenía 18 pies de la nariz a la cola, gritó el pescador que lo estaba midiendo. Lo creo, dijo el muchacho. Entró en la terraza y pidió una lata de café. Caliente y con bastante leche y azúcar. ¿Algo más? No, después veré qué puede comer. Ese sí que era un pez, dijo el propietario. Jamás ha habido uno igual. También los 2 que ustedes cogieron ayer eran buenos. Al diablo con ellos, dijo el muchacho, y empezó a llorar nuevamente. ¿Quieres un trago de algo?, preguntó el dueño. ¿Quieres un trago de algo?, preguntó el dueño. No, dijo el muchacho. Dígales que no se preocupen por Santiago, vuelvo enseguida. Dile que lo siento mucho. Dile que lo siento mucho. Gracias, dijo el muchacho. El muchacho llevó la lata de café caliente a la choza del viejo y se sentó junto a él hasta que despertó. Una vez pareció que iba a despertarse, pero había vuelto a caer en un sueño profundo y el muchacho había ido al otro lado del camino a buscar leña para calentar el café. Finalmente, el viejo despertó. No se levante, dijo el muchacho. Tómese esto. Le echó un poco de café en un vaso. El viejo cogió el vaso y bebió el café. Me derrotaron, Manolín, dijo. Me derrotaron de verdad. No, él no lo derrotó. No, verdaderamente, fue después. Perico está cuidando del bote y del aparejo. ¿Qué va a hacer con la cabeza? Que Perico la corte para usarla en las nazas. Las nazas, ¿qué son eso?
Que Perico la corte para usarle las que Perico la corte para usarle las nazas. Al diablo con ello. Que Perico la corte para usarle las nazas. Que haga lo que quiera. ¿Y la espada? Puedes guardártela si quieres. Sí, la quiero, dijo el muchacho. Ahora tenemos que hacer planes para lo demás. Me han estado buscando. Desde luego, con los guardacostas y con aeroplanos. El mar es muy grande y un bote es pequeño. El mar es muy grande y un bote es pequeño y difícil de ver, dijo el viejo. Notó lo agradable que era tener a alguien con quien hablar en vez de hablar solo consigo mismo y con el mar. Te he echado de menos, dijo. ¿Qué han pescado? 1 el primer día, 1 el segundo y 2 el tercero. Muy bueno. Ahora pescaremos juntos otra vez. No, no tengo suerte. Ya yo no tengo suerte. Al diablo con la suerte, dijo el muchacho. Yo llevaré la suerte conmigo. Patrañas. Le hablo con el pe. ¿Qué va a decir tu familia? No me importa. Ayer pesqué 2, pero ahora pescaremos juntos porque todavía tengo mucho que aprender. Tenemos que conseguir una buena lanza y llevarla siempre a bordo. Puedes hacer una hoja de muelle. Puedes hacer la hoja de una hoja de muelle de un viejo Ford. Puedes hacer la hoja de una hoja de muelle de un viejo Ford. Podemos afilarla en Guanabacoa. Debe ser afilada y sin temple, para que no se rompa. Mi cuchillo se rompió. Conseguiré otro cuchillo y mandaré afilar la hoja de muelle. ¿Cuántos días de brisa fuerte nos quedan? Tal vez 3, tal vez más. Lo tendré todo en orden, dijo el muchacho. Cúrese las manos, viejo. Yo sé cuidármelas. De noche escupí algo extraño y sentí que algo se había roto en mi pecho. Cúrese también eso, dijo el muchacho. Acuéstese, viejo, y le traeré su camisa limpia y algo de comer. Tráeme algún periódico de cuando estuve ausente, dijo el viejo. Quedó reventado. Tráeme algún periódico. Ay, otra vez esta cosa. Tráeme algún periódico de cuando estuve ausente, dijo el viejo. Tiene que ponerse bien pronto, pues tengo mucho que aprender y usted puede enseñármelo todo. ¿Ha sufrido mucho? Bastante, dijo el viejo. Le traeré la comida y los periódicos, dijo el muchacho. Descanse bien, viejo. Le traeré medicina de la farmacia para las manos. No olvides de decirle a Perico que la cabeza es suya. No, se lo diré. Al atravesar la puerta y descender por el camino tallado por el uso en la roca de coral. Ay, pobrecito este muchacho. Manolín. Pobre Manolín, vale, sensible. Al atravesar la puerta y descender por el camino tallado por el uso de la roca de coral, iba llorando nuevamente. Esa tarde había una partida de turistas en la terraza, y mirando hacia abajo al agua, entre las latas de cervezas vacías y las picúas muertas, una mujer vio un gran espinazo blanco con una inmensa cola que se alzaba y balanceaba con la marea mientras el viento del este levantaba un fuerte y continuo oleaje a la entrada del puerto. ¿Qué es eso?, preguntó la mujer al camarero y señaló que me trabó la lengua. Y señaló al largo espinazo del gran pez, que ahora no era más que basura esperando a que se la llevara la marea. ¡Tiburón!, dijo el camarero. ¡Un tiburón! Ese camarero no sabe un carrizo.
Tiburón, dijo el camarero, un tiburón. Quería explicarle lo que había sucedido. No sabía que los tiburones tuvieran colas tan hermosas, tan bellamente formadas. Ni yo tampoco, dijo el hombre que la acompañaba. Allá arriba, junto al camino, en su cabaña, el viejo dormía. Allá arriba, junto al camino, en su cabaña, el viejo dormía nuevamente. Todavía dormía de bruces y el muchacho estaba sentado a su lado contemplándolo. El viejo soñaba con los leones marinos.